Hoy nos trasladamos al Mogote de Coachepil y estaremos hablando de un poco de historia. Donde nosotros vivimos se localiza en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, aproximadamente a 1800 metros sobre el nivel del mar. La vegetación que lo caracteriza principalmente es el pino ocote, el encino y otros. ¿Qué es un mogote? Es una elevación de terreno normalmente aislada y prominente en forma redondeada o cónica. Es similar a una pequeña montaña o montículo. El coachepil es un arbusto que da flor amarilla y que es comestible. Su madera es muy resistente y que se utiliza normalmente para cercos o postes de caza. Por eso en nuestra era a este lugar le llamamos el Mogote del Coachepil. Cuando éramos pequeños, nuestros abuelos o papás nos contaban que en este lugar habían vivido los gentiles. ¿Cómo sabían esto ellos? Tengamos un poco de contexto. En la actualidad vivimos rodeado por 4 comunidades zapotecas: San Miguel Suchistepec, San Sebastián Riondo, San Andrés Paxtlán y Santa Lucía Miahuatlán. Comunidades que conservan su lengua materna, que es el zapoteco, así como costumbres que las distinguen de otras comunidades cercanas. Por eso, y algunas evidencias, nos hace suponer que aquellos que nuestros padres les llamaban los gentiles, en realidad se trataba de un asentamiento zapoteca. Recuerdo bien que cuando estábamos pequeños, pues mi papá nos llevaba ahí a sembrar, a ayudarle a limpiar y en realidad nos poníamos a jugar pues sobre esa parte, sobre la tierra y así jugando y escarbando pues llegábamos a encontrar algunas cuentas le llamábamos, ¿no? Porque son como unas bolitas del color de la piedra y también algunas de color rojo que eran como parte de un collar, se supone, ¿no? Y nosotros le decíamos o nos decían que eran unas cuentas. También, pues mi papá nos platicaba que cuando ellos con mis abuelos araban la tierra ahí, que decidían sembrar, pues había unas piedras muy grandes, enormes, colocadas como si fuera un muro, y que ellos a propósito con la yunta, con el arado, pues las sacaban, las desenterraban y las echaban a rodar, decían así, esa palabra, las rodaban y caían hasta el río. Así una serie de anécdotas, de situaciones que nos comentan en la cual había muros, al parecer que eran de algunas casas, como si habían construido terrazas y algunas habitaciones. Entonces sí hay antecedente importante donde se hace suponer que ahí vivieron pues personas que pertenecían a a un asentamiento prehispánico, ¿no? Y estas figuritas que también nos platicaban que encontraban y que llegamos a ver también, pues tenían forma de hacha, como si fuera de cobre también. No sé si realmente era de algún material en especial, porque nosotros desconocíamos en su momento, y otras que eran de piedra, que eran como forma de hacha, de cuchillo, y también algunas figuras como ídolos que le llamaban, idolitos le llamaban. Entonces era una serie de cuestiones que en la actualidad sí nos llama poderosamente la atención, porque pues verdaderamente había algo que mostraba, ¿no?, que ahí había un antecedente importante. Bueno, y podríamos preguntarnos que dónde están lo que se encontró, ¿verdad? Pues lamentablemente no lo tenemos.
ocurrió algo en esa época que fue el movimiento hippie, y en estos lugares pues ya había visitas, ¿no?, de extranjeros, de gente que llegaba de otros lugares, de otros países, normalmente de Estados Unidos. Entonces algo muy lamentable que pasaba con la gente es que los nativos pues regalaban estas cosas, veían los extranjeros algo que les llamaba la atención, y pues sin mucha importancia los papás, los abuelos decían, no, pues sí, llévatelo, te lo regalo, ¿no? Porque pues no se le daba esa importancia en su momento, no se sabía, desconocíamos todo esto, entonces había muchas cosas que terminaron pues regalándose y seguramente pues están en otros países. Eso fue muy lamentable, y que pues definitivamente no podemos tener pruebas, ¿no?, de lo que estamos platicando y recordando, ¿no?, que en su tiempo así sucedió. Quiero presentarles un hallazgo que nosotros tuvimos por mera casualidad y voy a ponerles un poquito en contexto. Hace años nosotros en la comunidad realizamos una brecha para que llegara vehículo a nuestro rancho, y pues con el paso del tiempo esta brecha sufrió derrumbes y la tierra fue cayéndose de tal manera que se les empezó a dar mantenimiento. En temporada de lluvia, pues esta tierra que forma obviamente paredes grandes se va cayendo, se va deslavando, y en una ocasión de estas empezó a aparecer en una parte de la pared que formó esta brecha, apareció esta figura o esta parte de esta olla, donde nos percatamos que había algo que llamaba la atención por su forma y que empezaba a descubrirse por el agua. Tratamos de ver de qué se trataba y remover un poquito el lodo que se hacía, la tierra, y empezamos a descubrir que había algo más. Vimos que de tal manera que fuimos escarbando, removiendo la tierra, y encontramos más figuras o estos utensilios que al parecer pues son unos platos o tazones que seguramente eran utilizados en la vida cotidiana, ¿no?, de las personas que la elaboraron y que vivieron en tiempo atrás. Quiero mencionarles que estos utensilios fueron encontrados pues obviamente juntos, pero también había carbón alrededor y encima y sobre de ellos, de tal manera que se puede pensar que en realidad se trataba de un horno, es decir, que los que saben mencionan que posiblemente pusieron a cocer o formaron un horno que escarbaron en la tierra y depositaron estos accesorios, seguramente elaborados de manera que se cocieran y que pudieran dar la dureza que se necesitan para ser usados. Por eso es que la explicación que nos dan de que se encontraron con carbón, pues seguramente era ese horno, ¿no? Aquí podemos ver que ya pues se trataron de conservar, se van a tratar de restaurar, pero sí es importante mostrarlos de la manera en cómo los encontramos, y que seguramente las piezas que tenemos también y que pudimos rescatar formarán quizás otro tazón, otro plato
o que son parte de alguno de estos, ¿no? que se van formando, que llama la atención porque estos fueron encontrados aproximadamente a unos 300 o 400 metros de la zona donde ya hemos hablado, ¿no? Del mogote de Coachepil, y que pues probablemente tenga, si no alguna relación del mismo tiempo, pero sí a lo mejor una cercanía al tiempo en que vivieron estos gentiles en esa zona. Solamente los que saben pues se darán cuenta exactamente de qué se trata, pero es una explicación meramente sencilla, simple, porque se trata de eso, también reconocer lo que nosotros podemos rescatar y conservar, obviamente, porque son nuestros territorios, somos nativos de estas zonas, por lo menos después de la llegada de los españoles, de este mestizaje que hubo, y que seguramente los que vivieron en esos tiempos previo a la llegada de los españoles, pues pudieron apreciar estas figuras, estas obras, y que pudieron ser usadas, ¿no? De tal manera que ellos en su tiempo pues ya tenían bastante conocimiento de lo que les facilitaba la vida en aquellos tiempos. Pues estas son las figuras que nosotros encontramos y que definitivamente rescatamos y que tratamos de conservar, repito, como una manera de nuestros lugares que no pretendemos en ningún momento saquear o que se déle mal uso, porque son lugares primeramente que tenemos la firme intención de conservar y de que se sigan así, y que además pertenecen, ¿no? a la familia, y que son lugares que no tienen acceso nadie más, o que no se puede disponer de ellos con facilidad, porque no es así, ¿no? Debemos de cuidar nuestros recursos, nuestros lugares, de tal manera que se puedan conservar.